Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, yo soy Branly Bravo Chávez, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y el siguiente podcast se desarrollará para la clase de Sistema Político Colombiano. En ella vamos a hablar de la Constitución de 1991. Bueno, es importante que tengamos en cuenta que para hablar de la Constitución de 1991 se establecen unos antecedentes que estaban dados por la Constitución de 1886. Bueno, entonces la búsqueda de un cambio surge en relación pues, al centralismo extremo que tenía la Constitución de 1886 y digamos la concentración que existía del poder en el Ejecutivo, digámoslo de esta manera. También existía una muy poca participación ciudadana y una exclusión política brutal. Bueno, hablamos de eh, que era una confesionalidad religiosa y Colombia estaba eh, en un marco de un Estado católico, digámoslo así, de esta manera. Pues existía la falta de los derechos modernos y no existían los derechos fundamentales, ni los sociales, digámoslo así de esa manera. Bueno, esto generó pues una violencia y una crisis institucional porque era muy complejo, eh, bueno, eh, tener un ideal político en medio de una constitución no garantista. Por esto surge en antesala a la constitución del 91 mm, una iniciativa popular por parte de los estudiantes universitarios que se denominó el movimiento de la séptima papeleta, que inició pues, el cambio de la constitución del 91. Esta papeleta fue impulsada principalmente por estudiantes que estaba hecha de una manera simbólica, ya que no era algo eh, pues oficial. Y aunque no era oficial, tuvo un apoyo masivo y logró que 2 millones de personas votaran por ella. Bueno, y tras el atentado pues a Galán y la crisis política, pues se aceleró la violencia, digámoslo así, en el país y un clamor por pues, un cambio estructural, ¿no? Eh, bueno, resulta que el presidente Virgilio Barco respaldó dicha consulta y César Gaviria, que fue el sucesor, pues decretó convocar tal asamblea constituyente. Resulta que, bueno, la asamblea constituyente se dio en las elecciones de 1990 para elegir, bueno, allí se eligieron los 70 miembros de la asamblea, que eran los encargados de, pues, votar por todos los puntos que se iban a tener en cuenta para la constitución de la nueva Carta Magna. Y en ella pues se logró una participación amplia. Eso fue un punto fundamental porque digamos que incluyó a los liberales, a los conservadores, independientes, indígenas, tuvo en cuenta a la comunidad afro y además de ello, eh, algo fundamental fue que se tuvo en cuenta a actores armados que ya no pertenecían a las filas de las armas, sino que ahora estaban en, digámoslo así, un, un proyecto político, como lo fue, por ejemplo, el M-19, que fue fundamental en la creación de la Constitución del 91. Bueno, esto se trabajó durante febrero y julio en este lapso del 91 y se logró una firma y una promulgación el 4 de julio de 1991, ya que allí pues se logró proclamar esta nueva Carta Magna. Bueno, podemos hablar que los principales cambios que trajo la Constitución del 91, ya lo decíamos anteriormente, que la Constitución de 1886 era un Estado pues que no era garantista y que era muy central, ¿no?
que el poder residía básicamente en el Ejecutivo y que dejaba sin armas políticas al resto, y que eso fue lo que generó pues en gran parte la violencia y luego la creación del Frente Nacional y bueno, el nacimiento de los grupos paramilitares de los 70s, 80s con el narcotráfico, la creación el surgimiento de las guerrillas, de las FARC, del ELN, del M-19. Entonces, digamos lo que esta constitución del 91, bueno, ya volviendo acá, hablando de sus principales cambios en relación al del 86, que generó todo esto que dijimos anteriormente, logró un reconocimiento de derechos. Eso fue fundamental, ya que pues se crean los nuevos derechos fundamentales en relación a la parte social, económica, cultural y colectivos, digámoslo de esta manera. Y se introduce la acción de tutela, que es fundamental para velar por esos derechos fundamentales. Como sabemos hoy en día, la acción de tutela es pues una acción que podemos interponer cuando podemos ver violentados nuestros derechos fundamentales. Bueno, se crea a Colombia como un estado social de derecho. Eso es fundamental, ya que se pasa de ese estado confesional a un estado laico y pluralista, que tiene en cuenta pues todas las diversidades, ¿no? Ya deja de depender exclusivamente de la religión católica, y reconoce esa diversidad étnica y cultural de la nación, que vemos, por ejemplo, en nuestros pueblos indígenas y en nuestros pueblos afro. Bueno, también fomenta la participación ciudadana, creando nuevas herramientas como lo son pues, el referendo, el plebiscito, la acción legislativa, la revocatoria del mandato en, en los cargos públicos, digámoslo así, el cabildo abierto. Bueno, crea todas estas formas que tenemos o estas nuevas herramientas en la participación ciudadana, que son fundamentales. Y además, algo fundamental es que se da la separación de poderes. Esto es fundamental, ya que pues se refuerza el control judicial y constitucional. Y además incluye la Corte Constitucional, que es un nuevo órgano que vela por la constitucionalidad pues, de las nuevas leyes que se promulguen en el Congreso, digámoslo así, y crea el Consejo Superior de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo. Vemos que en esta nueva constitución es fundamental que se promueve la descentralización. Como veíamos anteriormente, ya los entes territoriales tienen más autonomía, por ejemplo los departamentos y los municipios, y se crean las nuevas figuras elegidas por voto popular, como por ejemplo son los gobernadores en los departamentos. Bueno, se crean los derechos de las minorías, ¿no? Y se reconoce, por ejemplo, a los pueblos indígenas y a otras comunidades vulnerables, como lo son las comunidades afrocolombianas, y se garantiza en el Estado una representación política para ellos. Entonces vemos que nacen los puestos para la representación de los mismos en el Congreso, que eso es fundamental. Y bueno, se crea una reforma política que prohíbe la reelección presidencial, cosa que es fundamental y que luego fue pues cambiada, digámoslo así, de una manera bastante inconstitucional en el 2005 por el expresidente Álvaro Uribe Vélez para luego reelegirse, cosa que pues es bastante compleja. Y bueno, se crean las nuevas reglas para los partidos políticos y el control electoral y la representación del pueblo en relación a los partidos políticos, que es tan fundamental. Y bueno, vemos que pues es importantísima la Constitución del 91 porque logró, por ejemplo, modernizar el Estado y pues ponerlo en relación a los principios, a los parámetros democráticos modernos. Bueno, incluyó también al ciudadano como actor principal del sistema. Vemos ya que no reside el poder
digámoslo entre comillas, ¿qué? En lo central, en el ejecutivo, sino que reza que reside en el pueblo, ¿no? Y bueno, abre espacio a sectores pues históricamente excluidos en el poder y que son gran parte de la problemática que vivimos hoy en día aún con toda la violencia que se generó a través de la exclusión. Y permitió pues una apertura democrática en medio de una crisis social y política que se vivía en el momento con el narcotráfico, con todas estas cosas que permeaban el gobierno. Bueno, y aquí termino mi intervención y muchas gracias por estar con nosotros en la Constitución Política de 1991. Recuerden que se despide Branly con ustedes.